decisiones espirituales. ¿Han escuchado, hermanos, acerca de la vida de Abraham? Todo su trayecto desde que salió, ¿verdad?, con su esposa, y la promesa que Dios le hizo directamente a Abraham, ¿verdad?, que iba a multiplicar su descendencia. Y sabemos y conocemos el contexto de que realmente tardaron muchos años para que él pudiera tener un hijo, ¿verdad? Un hijo que tuvo en su vejez, y ya en esa época final de su vida, bueno, ya grande me refiero, llegó la promesa de ese hijo, Isaac. Y bueno, en esta parte quiero, hermanos, que tengamos presente que sin duda la vida de este hombre, la vida de Abraham, todo, o sea, vemos uno y otro, su vida estuvo llena de desafíos. Probablemente te identifiques con él porque probablemente tú tengas una vida también muy compleja. A lo mejor has tenido muchos desafíos en esta vida. Yo soy uno de los que también he tenido situaciones así en mi vida, desafíos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Abraham tuvo un desafío fuerte, por ejemplo, de dejar su tierra, ¿sí? Es como dejar todo, ¿no? Parentela, dejar todo para poder iniciar este viaje que Dios le había prometido, que iba a ser la promesa y la bendición de ese lugar que también le iba a dar. Y en ese entonces Abraham estuvo viviendo por varios años como peregrino. En ese proceso, en ese andar, tuvo cantidad de peligros, ¿verdad? Algunos querían, a veces él decía, por temor no me vayan a matar, porque así era, buscaban matarle para quedarse, tomar a su mujer como esposa para otros hombres, etcétera, hermanos. Pero todos estos desafíos no se comparan, hablando específicamente de Abraham, su vida, no se comparan nada en cuanto al desafío supremo, ¿verdad?, que le hizo Dios. Ese desafío supremo, hermanos, vemos cuando Dios le pidió que ofreciera a Isaac, ¿verdad?, el hijo de la promesa, ¿sí? Cuando le pidió que ofreciera a Isaac, y vemos cómo este desafío realmente, más que perjudicar la vida de Abraham, trajo bendición, o sea, lo forjó, hermanos, ¿sí? La prueba más grande que tuvo Abraham le ayudó a formar un carácter, le ayudó a tener un criterio para tomar decisiones que le ayudaron, y este es el fruto. Todas esas decisiones, todo ese carácter que adquirió, le ayudaron a fortalecer su relación con Dios. Eso es, hermanos, el verdadero fruto. Si tú te identificas, hermano, has tenido cantidad de desafíos, de pruebas, situaciones, tribulaciones, hermano, puedes ver la luz al final de todas estas pruebas, porque realmente lo que te va a dejar esto al final va a ser una relación bien fortalecida con Dios. Eso es lo que tú debes de añorar. Señor, si ya me permitís pasar por esto, gracias, porque esto ha dado fruto en mi vida y esto me ha afianzado más a ti. Esto ha mejorado mi forma de ver las cosas, me ha traído visión a mi vida, ha fortalecido el espíritu, me ha ayudado a tener discernimiento de las cosas importantes que tú quieres. No sé, en todo sentido me ha ayudado a tener una mejor relación contigo, Dios. Eso es lo que Dios espera al final de todo este camino, ¿sí? Entonces tenemos que ver, y allí en Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante, solamente voy a dar una lectura muy rápida, pero para que tengamos un contexto, aunque es una gran historia, ¿verdad?, que una anécdota aquí que sucede en ese tiempo, donde le hemos escuchado de varias maneras, hasta en escuela dominical desde niños, ¿verdad?, los que han estado en Cristo desde pequeños. Bueno, la palabra de Dios aquí vuelve a recalcar y nos vuelve a enseñar. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos,
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y en esta lectura, hermanos, quiero recalcar algo muy interesante, ya que ¿cuántas veces has leído esta lectura? Tal vez algunas decenas de veces ya has llegado a ese punto. Y sabes, hermano, no hay nada nuevo detrás de esta historia. O sea, el mensaje de nuestro Dios sigue siendo tan claro como desde el principio, cuando tuvo a dárselo a Abraham. ¿Sí? Y es esto, hermanos, debemos de reflexionar y debemos de ver qué es lo más importante de este mensaje. ¿Sí? Si tú has ubicado todo lo que engloba estos versículos, estos versos, engloban lo que es una historia de amor, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, la prioridad de su amor es lo que estamos viendo aquí. En este caso, para Abraham, lo que le ayudó a fortalecer su relación con Dios fue la prioridad que él tuvo hacia Dios, ¿sí? Fue la prioridad de su amor hacia Dios. Podemos pensar cuánto amaba Abraham a su hijo. Sabemos, hermanos, y conozco y podemos decir que un padre, ¿verdad?, una madre pueden dar la vida por su hijo. Eso lo sabemos, lo entendemos, ¿verdad? Si tú estás en una situación así, eres padre o madre, tú podrías decir: por supuesto que yo en cualquier momento que fuera necesario, yo daría la vida por mi hijo. Entonces, no es cuestionable el amor que tienes hacia tu hijo, hacia los hijos, ¿ok? Eso no es cuestionable, es un inmenso amor. Lo que estamos viendo es que dentro de ese inmenso amor, y que nadie toca ese amor que tenía Abraham hacia Isaac, vemos que viene un amor muy diferente al que Abraham conocía con su hijo. Un amor que sobrepasó ese amor que tenía con su hijo. Y ese amor que sobrepasa todo amor es el amor de Dios. Vemos cómo Abraham demostró que tenía un amor más allá del amor que le tenía a su propio hijo. Sí, o sea, lo que estoy mencionando en este caso es que Abraham amaba a Isaac, hermanos, pero al ofrecer en sacrificio a Isaac, Abraham tuvo que decidir, ¿sí? ¿Y qué fue lo que tuvo que decir? Decidir quién era el primer amor en su vida. Y es donde yo te puedo preguntar, hermano, si tú has estado en una situación así, porque realmente es a donde nos lleva esta enseñanza, esta aplicación, ¿sí? Va a llegar momentos en tu vida en los que de alguna manera Dios quiere probar tu fidelidad, Dios quiere probar si realmente le sigues por amor, ¿sí? Dios quiere probar si realmente eres capaz de darlo todo, de sacrificar por Él, ¿sí? Que tanto decimos que le amamos a nuestro Señor porque Él dio su vida a Jesucristo por nosotros, y qué más sería dar nuestra vida por Él. Bueno, cuando llegamos a ese punto, Dios permite y acomoda las cosas en algún momento de tu vida para
digámoslo así, probarte, ¿sí? Y no sé si tú has llegado en ese punto, pero y no sé también si has salido aprobado, victorioso, o hemos sido encontrados desleales, ¿verdad? Entonces, debemos de saber, hermanos, y debemos de decidir cuando llega un momento en tu vida donde dices, Dios, entiendo lo que Dios me está pidiendo. Esto estoy hablando para el cristiano que tiene al menos un poquito claro lo que Dios quiere en su vida. Entonces, por un lado tienes a Dios pidiéndote lo que está dentro de su voluntad, que ya te queda claro qué es lo que quiere de tu vida. Pero por otro lado está todo aquello en lo cual tú has puesto por muchos años tu corazón en estas cosas, ¿sí? Y tú amas ahí. Pueden ser cuestiones hasta físicas, ¿verdad? Pueden ser cuestiones familiares de alguna manera. Pero el punto es, vamos a llegar a un momento en nuestra vida en que tenemos que tomar una decisión como Abraham lo hizo. Y en ese punto yo te pregunto, hermano, ¿quién realmente es tu primer amor en tu vida? ¿Sí? Si nosotros nos dejamos llevar por la palabra de Dios y el romanticismo y todo aquello, podríamos decir inmediatamente, es Dios es mi primer amor. Pero el punto es, y considera si tú has estado en una posición como la de Abraham, al punto de que tengas que entregar todo por aquello por lo cual tú anhelaste por tanto tiempo y Dios te pide que se lo des. ¿Sí? Ese es el punto. ¿Has llegado a estar alguna vez en tu vida así? Porque si no has hecho, probablemente no hemos llegado a ese punto de nuestra vida donde Dios quiere probar realmente si le sigues por amor, si le sigues, si eres fiel, ¿sí? ¿Quién es tu primer amor en tu vida? La única manera que vamos a llegar a contestar a esta pregunta es cuando nos encontremos en una situación así de comprometida, así de difícil y así de delicada, hermanos. Cuando tengamos que decidir si yo le sigo a Dios, tengo que dejar todo esto. Todo lo que invertí, todo lo que puse, ahí puse mi corazón, ahí puse mi empeño, ahí puse años. Pero sé que esto no es, a lo mejor, esto no es lo que Dios quiere para mí. Dios tiene cosas mejores. Estoy dispuesto a dejar esto por seguir a mi Señor. ¿Sí, hermanos? Entonces, el ejemplo que nos da Abraham es la prioridad del amor. ¿Sí? El mismo versículo 1 dice, le dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas. O sea, el mismo ángel le estaba diciendo a Abraham, sabemos que amas a tu hijo, ¿verdad? Y le dice, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, el ángel y de parte de Dios estaban conscientes de la relación que había entre Abraham y su hijo Isaac. Sabía cuánto amaba por él, sabía que era capaz de dar la vida por él. Sin embargo, no estaba pidiendo la vida del padre, estaba pidiendo la vida del hijo. Y Abraham tenía que ser obediente si quería demostrar quién era realmente el que ocupaba el primer lugar en su vida, quién era realmente ese primer amor en su vida. Y eso fue lo que quiso demostrar Abraham. Señor, tú eres mi primer amor. De alguna manera tú te proveerás de ese holocausto, pero tú eres mi primer amor, ¿sí? Y luego tenemos en el versículo 6, dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea, creo que ha de haber sido lo más doloroso y terrible, como despidiéndose Abraham de su hijo, ¿verdad? Y llevándolo de la mano, y sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 7, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, todavía con esa sencillez, no sé, con esa inocencia, el hijo le pregunta, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Un hijo obediente, ¿verdad? Y vemos, pero te rompe el corazón estas palabras, ¿verdad? Como el hijo, sin saber lo que estaba sucediendo, pero ahí estaba, confiaba en su padre, y es el reflejo, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo Isaac, confiaba en su padre plenamente. Abraham estaba confiando en su padre plenamente, ¿sí? En Dios. Entonces, veamos, hermanos, que la prioridad aquí es el amor. ¿Quién es ese primer amor? No el primer amor cuando llegaste a Cristo, de ese primer amor. No, estoy hablando de que
Cuando se trata del amor, ¿quién es ese primer amor? ¿Quién está por encima de todo en tu vida? Si es Dios, ese es tu primer amor. Dios es tu primer amor, ¿verdad? Y luego tenemos, continuando con esta situación, aquí hay una obediencia de parte de Abraham y no fue forzado, ¿sí? No le dijo, si tú no me entregas a tu único hijo, voy a traer las plagas o te voy a quitar la promesa. No le dijo eso. Dios no es hombre para mentir, dijo, yo te levantaré descendencia. Entonces, vemos cómo aquí el siguiente punto es una obediencia voluntaria. Abraham decidió voluntariamente hacer lo que era correcto para Dios, ¿sí? O sea, no es una situación de cuestionar por qué me lo estás pidiendo, Dios, sino aquí el punto es obedecerle a Dios, ¿sí? Al Dios supremo, a nuestro Dios creador de todo. Y vemos cómo en el versículo 9 dice ahí que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. No sé si esto lo relacionas con lo que hemos estado hablando en los dos anteriores mensajes acerca del altar, ¿verdad? ¿Qué tuvo que hacer antes Abraham para poder obedecer al Señor? Primero levantó, ¿qué? Altar, ¿sí? Y ustedes saben lo que representa levantar tu altar, ¿verdad? Hacer las cosas y poner en orden las cosas con Dios en tu vida, ¿verdad? Alinearte a su voluntad, y entonces sí vas a poder llegar a lograr lo que el Señor te pide hacer. Y bueno, dice allí, edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y el 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y en este punto vemos, hermanos, cómo alguien obligó a Abraham a levantar ese cuchillo. No. Pero no pierdas de vista que amaba entrañablemente a su hijo. Pero, ¿saben por qué tuvo la capacidad de hacer eso? Porque era más grande el amor que tenía hacia Dios. ¿Sí? Y aprovecho aquí haciendo un pequeño paréntesis. El otro día estaba escuchando a mi hijo Marco, y no sé de dónde de repente escucha cosas como del noviazgo y eso, y me sorprende, ¿verdad? Pero bueno, le dice mi hijo Marco a su hermana, y le dice, yo cuando tenga mi novia y cuando me case, y yo me quedé así como que, pero no les dije nada, los dejé hablar, ¿no? Pero escuché cuando le dice, ella tiene que amar mucho a Dios. Y eso trajo a mi mente exactamente este principio, hermanos, que ante todas las cosas lo más importante es que ames primero a Dios, que estés por encima de todas las cosas, incluso hasta en una relación. Si tú escoges a esa mujer para tu vida, asegúrate que esa mujer ame más a Dios que a ti, si tú eres ese varón. Y si, ¿verdad? Y si tú eres esa señorita, esa dama, y Dios tiene preparado para ti un varón, ¿verdad? Asegúrate que ese varón ame más a Dios que a ti, porque esa es la mejor garantía de que va a resguardar y te va a amar por completo siempre. ¿Por qué? Porque al hacer la voluntad de Dios primeramente para su vida, eso va a abarcar todo, y va a abarcar hasta tu propia vida, ¿verdad? En este caso, como la dama, Dios se va a encargar, ¿verdad?, de que siempre la dama la ame, la respete, la guarde. ¿Por qué? Porque ese varón amó primero a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es un buen principio, hermanos, que ante toda situación asegúrate de que esa persona ame más a Dios que a uno mismo, porque esa es la mejor garantía. Y así que, y bueno, cerrando este paréntesis y continuando, hermanos, aquí quiero mencionarte que después de que Dios habló, dejó todo a cargo de Abraham, ¿verdad? Y entonces Abraham podía presentar opciones válidas. Abraham podía haber dicho, por así decirlo, hasta excusas, ¿no? A ver,
¿Por qué no te consigo yo el holocausto? ¿Por qué no traemos esto, aquello? Pero ¿por qué mi hijo? Mira, si es el único, mira, ya estoy grande, ¿cuánto voy a tardar en que llegue el segundo? No te estoy diciendo que no lo puedas hacer, Dios, pero ¿cuánto voy a tardar en volver a tener otro hijo? Entonces, él tenía muchas opciones válidas para hablar con Dios, ¿verdad? Podría decir, ¿sabes qué? ¿Por qué tenemos que ir hasta allá tan lejos a ofrecer holocausto cuando aquí estamos cerca? Él puede haber hecho la distancia, yo ya soy muy viejo, ¿verdad? El lugar donde vamos yo ni lo conozco, no sé de dónde, qué tal si nos perdemos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que lo que estaba sucediendo es que esa obediencia hacia Dios demandaba de Abraham una obediencia voluntaria, porque no lo estaba forzando a hacerlo. Tuvo que llevar a cabo esto y fue una decisión muy consciente de Abraham. Abraham nunca se vio obligado a hacer lo que tenía que hacer porque algo le pudiera haber consecuencias, nunca. Y esto es algo digno de mencionar, hermanos, que la vida de Abraham hizo esto primeramente, y regreso al mismo punto, porque amaba primeramente a Dios antes que cualquier otra cosa, incluso hasta de su propio hijo o esposa. Dios estaba primero en su vida. Y Dios es un Dios justo, hermanos, y no te tienes por qué espantar, decir, ay, ¿cómo es posible esto? Imagínate, el que tengas tú a Dios en primer lugar en tu vida asegura toda la estructura de todo lo que Dios ha creado. Esa es la mejor garantía, hermano, ¿sí? Y de allí tenemos, hermanos, en el versículo 8, regresando un poquito, dice ahí, cuando le respondió Abraham a su hijo, ¿verdad? Recuerdan las palabras, y le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y estas palabras vuelve a decirlas, pero ya no tan lastimado, tan adolorido, tan triste Abraham, sino muy, muy prudente. Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. De alguna manera, si él pensaba que va a ser su hijo el que va a tener que ser sacrificado, dice, Dios le estaba diciendo de alguna manera la verdad, no estaba mintiendo, Dios va a proveerse de holocausto. Pero por otro lado tenía su fe tan puesta en Dios, que cuando conoces a Dios íntimamente, ¿verdad? Cuando tienes una relación estrecha con Dios, tú sabes que Dios nunca va a hacer algo más allá para lastimar a uno de sus hijos. Así de sencillo. Entonces, Dios, pídeme lo que quieras, porque hay una garantía en todo esto. Yo sé que tú me amas y yo sé que tú no vas a hacer algo para deliberadamente lastimarme. Y ahí hay esa confianza y había esa fe. Entonces llega Abraham y le dice, Dios proveerá del cordero. Probablemente también decía, Dios puede hacer todo. Dios puede proveer y puede sacar aquí, puede de estas piedras, de esto, puede traer un cordero y puede proveerse. Entonces ahí está la confianza, ¿verdad? Una confianza plena en que Dios siempre ha proveído. Dios trajo provisión a su vida por tantos años y lo guardó y lo salvó de muchas cosas muy difíciles. Es más, hasta en su vejez le dio un hijo, dijo, Dios prometió y Dios dijo que iba a proveerme un hijo y ahí está. Entonces, ¿por qué voy a dudar de algo que siempre Dios ha sido fiel y firme y ha dado? ¿Sí? Entonces llega el punto en que le dice con toda esa confianza, ¿verdad? Abraham, ¿sabes qué? Tu hijo, Dios va a proveer, hermano. Y ese es el mejor ejemplo. Tenemos un testimonio y debemos de nosotros también de tomar esa confianza, buscar y ser esos imitadores y confiar como Abraham confió en el Padre. Nosotros podemos confiar en Él porque hay una garantía de que Dios no va a hacer algo deliberado para perjudicarte. Así que Abraham confió en la provisión de Dios hasta las últimas consecuencias. Yo sé que es difícil porque a veces decimos, ya la veo tan cerca, ya veo el agua hasta acá, ya estoy de puntitas, ya me estoy ahogando, ya no siento, ¿hasta cuándo? Y a veces muchos en ese momento dejamos y quitamos la mirada de allí y confiamos en otra cosa que no es Dios. Y a lo mejor nunca llegamos al punto de conocer el verdadero milagro y lo que iba a ser Dios tan maravilloso en tu vida, porque en el momento más especial donde ya Dios iba a llegar como con el ángel, detente, no levantes tu mano contra él. Muchos estábamos ahí, pero en ese momento tuvimos miedo y volteamos la mirada. Y como Pedro, ¿verdad? Con Jesús,
Cuando estaba hacia la barca, ¿qué dice? Y se empezó a hundir Pedro. Cuando quitas la mirada del Señor, te hundes, ¿sí? Pero confías en tus medios, confías en tus fuerzas y ya no comprobaste lo poderoso, el poder de Dios, lo que iba a ser algo magnífico en tu vida. Vale la pena seguir adelante si tienes esa confianza. Debemos de saber que Dios de alguna manera es nuestro proveedor y Él es el que siempre va a proveer para sus hijos. Sabemos que Abraham no tenía más descendencia que Isaac, ¿sí? Y necesitaba confiar en Dios, no había de otra, ¿no? Señor, pues es el único, pero ¿qué hago? Pues tengo que confiar en ti y voy a hacerlo de lleno, ¿sí? Entonces ahí fue esa nueva experiencia que tuvo Abraham. Después de tantos años de haber confiado en el Señor, esta fue la que más movió, ¿verdad? Hasta dentro de su corazón, en sus sentidos, ¿verdad? No sé, en el espíritu, realmente fue movido realmente este Abraham. Híjole, y pues ya sigue lo bueno, ni modo, ya saqué el cuchillo afilado. Y ¿saben qué, hermanos? Quiero decirles que después, cuando Dios detuvo aquello, ¿verdad? A través del ángel, aquí estamos viendo algo maravilloso que sucedió, ¿sí? Básicamente, Dios se proveyó, Dios fue el que proveyó del holocausto, no fue necesario, ¿verdad?, sacrificar. De hecho, ahora que conocemos la mente de Dios y de Cristo a través de su palabra, podemos saber y entendemos que efectivamente esto fue una prueba para lo que le venía a Abraham todavía, ¿sí? Una prueba para que le diera testimonio a su hijo de que hasta dónde confiaba plenamente en Dios. Porque no solamente la prueba la vivió Abraham, también la vivió Isaac. Y Isaac, después de muchos años, estoy seguro que él tuvo discernimiento y dijo: wow, mi padre cuánto amaba a Dios. Fue capaz de incluso de quererme quitar la vida en sacrificio. Pero respetó tanto Isaac a su padre por lo que hizo, porque eso habla más que cualquier otra cosa, el testimonio de las personas, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo después de esto estamos hablando viene una adoración hacia Dios. Cuando tú sales victorioso de la prueba, ¿sabes qué viene? Viene darle la honra y la gloria a Dios. Viene ahora de parte de ti darle la adoración a Dios, ¿sí? Así que su adoración de Abraham, sabemos que sí iba a ser una profunda actitud de temor a Dios, ¿verdad? Imagínense después de, no lo hagas, detente. Yo creo que en ese momento, le bajó la presión ahí a Abraham tremendamente, un alivio, decir: ay, sabía que tú ibas a hacer algo, Dios. No dudé nunca de ti, pero ese momento fue único, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí vemos cómo la adoración, hermanos, decidió que una vez que tomó al holocausto, ¿verdad? Aquel que Dios proveyó, ¿verdad? Lo hiciera. Obediencia, testimonio, temor, adoración. ¿Cuántas cosas vemos aquí, hermanos? Y ya con eso termino diciéndote, ¿sabes qué? Abraham enfrentó el desafío con decisiones correctas que fortalecieron su relación con Dios. Y es donde quiero invitarte, hermano. Si tú has tenido situaciones así en tu vida tan fuertes, o no sabes si van a venir el día de mañana, porque siempre creemos que la más fuerte que hemos vivido, tal vez creemos que fue la última, pero no, ¿verdad? Cuando como hijos de Dios sabemos que probablemente no sabemos si haya una última, ¿verdad? Más grande que la que hemos vivido. Estamos a la expectativa y no nos queda más que confiar de la provisión de Dios y estar de su mano siempre, ¿verdad? Pero eso sí te puedo decir, hermano, cada que tú sales victorioso en una prueba porque fuiste obediente hasta el final, ¿verdad? Con Dios, ¿sabes qué? En ese momento creciste, se creció tu relación con Dios, ¿sí? Así que esto nos debe de permitir, hermanos, a nosotros madurar. Esto nos permite afianzarnos más en el Señor, crecemos espiritualmente, hermanos, y esto nos va a dar como fruto que cuando vengan otras situaciones podamos tomar decisiones correctas en los desafíos de la vida, porque hemos madurado gracias a esas pruebas que Dios nos ha permitido y que hemos salido victoriosos con la mano del Señor, ¿sí? Así que
Es como nosotros podemos saber que una vez que nosotros tomamos decisiones correctas, ¿verdad? En estos desafíos de la vida, hermano, bueno, pues eso va a ser de gozo, porque vamos a poder dar testimonio que nuestra relación con Dios es una relación fuerte, ha sido fortalecida, y todo esto depende solamente de ¿qué? De obediencia al Señor. Así que, hermano, pues Dios te bendiga. Espero que tú puedas disfrutar también de ese desafío y puedas crecer y puedas emprender en algún momento esas decisiones espirituales difíciles en tu vida, pero que sean para darle la honra y gloria al Señor, hermano. Así que gracias, Dios te bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración antes de terminar este devocional, hermano. Padre nuestro, Señor, gracias porque has permitido compartir este pequeño pasaje de tu palabra, de lo cual tú sigues hablando a través de la vida de Abraham, Señor, y de Isaac, su hijo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos seguir conociéndote más, tu forma de pensar, tu forma de actuar, qué es lo que estás buscando en tus hijos, Señor. Esa adoración sincera, correcta, adecuada. Te agradecemos, Señor, por la porción de tu palabra que me has permitido también compartir a mis hermanos, esperando que pueda ser de bendición en sus vidas, Padre. Pues, Señor, ayúdanos para seguir fortalecidos en ti, para seguir adelante, siempre confiando, Padre, siempre considerarte que tú eres nuestro fiel proveedor, Señor, y que nunca nos vas a dejar separados de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, para seguir teniendo una relación fortalecida contigo, con el Padre, con Jesucristo, Señor. Pues te pedimos, Padre, que tú puedas hacer esta obra también en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado sin merecer. Te agradecemos todo esto en tu bendito nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, ¿verdad? Bueno, pues